Johan, Aleja. Entonces, Patricia, Jesús, por favor. La idea es que ustedes interactúen también, si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre esto. Recuerden los trabajos que están haciendo, los ensayos, ¿sí? Sobre todo de arte venezolano o de arte contemporáneo. ¿Sí? Primer y segundo semestre es este grupo que tenemos acá, de la UCLA en Artes Plásticas. Y bueno, sin más que decir, ya han visto algunas de las piezas, ya pueden ir, digamos, infiriendo algunos asuntos en relación al trabajo de Carlos. Y lo dejo con él, que se presente y nos explique. Quería empezar por esta pared porque el autorretrato es una parte muy esencial y básica de todo el trabajo. Mi trabajo siempre es autobiográfico y lo que me esté ocurriendo en ese momento lo voy a plasmar en las pinturas. Acá podemos ver un autorretrato con máscara de papel maché. Lo hice queriendo expresar un poco la forma en que las noticias nos atormentan. Entonces un periódico lo destruí e hice una máscara. Para mí eso... ¿Qué tipo de noticias te atormentan? La que nos atormentan las políticas, todo tipo de noticias, lo que es los medios de comunicación masivos A nivel global. sí, a nivel global, nacional, regional. El hecho de tener que estar informados sobre cosas que necesariamente no nos sean útiles. Si eso no es útil, ¿qué es útil? Bueno, comenzamos. Acá podemos ver la parte opuesta, que es la parte de las ideas, en la que siempre hay una lucha entre, digamos, puede ser ideologías, puede ser creencias. Entonces quería representar eso a través de los animales como metáfora de cómo un animal se come al otro, un animal se alimenta del otro. Para mí es como la imaginación, porque el camaleón cambia de color, igual que uno puede cambiar de idea constantemente. A los lados podemos ver dos personas cercanas que he utilizado como modelos del natural. Estos dos retratos que pueden ver acá, este chico metalero con los túneles, lo conocí en un concierto y le dije que sería interesante pintarlo. Simplemente porque me pareció que podía expresar lo que son las tribus urbanas actuales de personas que escuchan heavy metal. Por ahí hay un chamo que tiene una franela de Ramones, igual a esa es una franela de Ramones, una coincidencia muy interesante. Como artista una de sus funciones cuando uno va a un museo y ve obras del siglo XVIII o XVII es ver cómo expresan su época. Entonces busco personas que en su vestimenta expresen más o menos la época en que vivimos. Este es un amigo que le pedí que modelara también y le coloqué un elemento muy actual que son estos muñecos de los años 90, no sé si recuerdan el nombre alguno. Los trolls. Quise expresar su personalidad, simplemente. Ahora pueden ir por allá. Bueno, en esta pared podemos ver el primer retrato es de una cantante venezolana que se llama Iva Las Vegas. Bueno, ese es su sobrenombre artístico. Y quise expresar lo que es su personalidad también, como en todo retrato de alguien famoso o cercano. Por eso tiene un cigarrillo gigante, porque es un poco rock and rollera, sexo, drogas y rock and roll. Es lo que quería expresar técnicamente. Y la importancia que tiene este personaje dentro del entorno cultural actual, puesto que siendo venezolana, toca internacionalmente y tiene una banda con el ex bajista tuvo una banda con el ex bajista de Nirvana. Entonces su proyección internacional de la música venezolana es importante. Esta es mi escritora favorita, se llama Antonieta Madrid y quise hacer un tributo a ella. Sus libros actualmente los estoy llevando a cómic, algunos de sus libros. Mi favorito es Entre Raposas y Lobos, que lo estoy llevando a cómic y por internet pueden ver algún día terminaré la novela completa a cómic. Por cada página me lleva 5 ilustraciones.
más claro. Esta es una escena de la película Búfalo 66 de Vincent Gallo. Es una película increíble. Tuve una época, esta exposición, debí tal vez decirlo antes, muestra obras de varias épocas de mi trabajo. Y hubo una época que se inscribió en unas 20 pinturas, buscaba escenas de películas y las llevaba a pintura. Lo que quería mostrar acá es la influencia de la pintura en el cine y su conversión luego, en la actualidad, lo que es la figuración contemporánea y la gran vastedad de posibilidades que tiene la pintura actualmente, llevar el cine a pintura. Esta es Christina Ricci, la misma de Los Locos Adams, la que hacía de la niña. Me pareció que era una escena muy pictórica. Este es un autorretrato con pintura corporal de los años, digamos, 2006-2007. Hacía pintura corporal en la Universidad del Zulia, sobre todo para la materia de morfología, técnicas de expresión, en la que teníamos que investigar un artista, una obra, e interpretarlo en una propuesta personal. Entonces investigué lo que era los Nubas de Sudán, que son una tribu africana que hacen pintura corporal desde tiempos inmemoriales, hace 2000 años. Se pintan desde la mañana hasta la tarde, lo hacen de un modo muy libre, como es el arte actual. El arte nunca había sido tan libre como es hoy en día, y eso a mí como artista es algo que me intriga y quiero aprovechar. Por eso ven tanta variedad y tanta singularidad en retratados y esa elección de personas cercanas, porque quiero aprovechar esta libertad que tenemos hoy en día. Acá pueden ver un amigo acróbata, se llama José Palacio y es miembro de la Compañía Nacional de Circo, el Nuevo Circo, y vive en el Nuevo Circo de Caracas, donde tiene su sede esta compañía, donde muchas personas del extranjero se pueden quedar, e incluso venezolanos, del medio artístico, sobre todo circense y teatral, se quedan allá en carpa. Y yo vivía allá unos 6 meses, y lo gracioso, lo extraño, lo mágico del arte es que yo hice este cuadro antes de vivir ahí, simplemente porque me gustó la fotografía y consideré que lograba, como muchas otras imágenes, expresar nuestro tiempo, la venezolaneidad, puesto que él es guayú, pero es acróbata de circo también. Es un venezolano complejo, simple. ¿Cuál es tu nombre, guayú? No, tengo un nombre yupa. Entonces, ya que estamos por acá, puedo contarles eso, que dentro de mi obra la influencia de la cultura indígena y el arte indígena es existente, relativo, presente, importante, mas no es lo único. En mi obra quiero expresar la mezcla de culturas de lo venezolano, lo internacional. Bueno, en este mesón donde él está haciendo acrobacias, yo pintaba allá y pintaba todos los días. Entonces es muy extraño, interesante que yo lo pintara antes de vivir ahí, antes de saber que iba a pintar ahí por 6 meses que vivía allá, junto con los acróbatas de circo. Entonces este cuadro expresa una etapa de mi vida antes de yo haberla vivido. Y eso es interesante, porque lo pinté 1 año antes de haber vivido ahí. Ajá, acá podemos ver una obra que la realicé por una comisión o un encargo de un amigo que es fotógrafo, y me pidió que pintara una mariposa en el espacio, una especie de mariposa galáctica. Me dio mucha libertad, conversamos bastante, incluso me dio un disco con música para que me inspirara. Consiguió todos los materiales y pinté la mariposa, sobre la que él tomó una fotografía de una mujer saltando en un trampolín. Entonces parecía que ella flotara como la mariposa en el espacio. Luego de que él tomó la fotografía, decidí continuar la obra y le coloqué un león, simplemente porque me nació, quise seguir los impulsos psíquicos rápidamente, un poco a la manera de los surrealistas, sin preguntarme el por qué. Considero que esta es una forma de sinceridad que el subconsciente o inconsciente, como lo quieran llamar,
nos grita, nos dice, haz esto, porque hay algo dentro de uno que quiere hacerlo y uno no sabe por qué. Luego uno consigue explicaciones o ideas que muchas personas me dijeron que en religiones un león con alas representa a Yahvé, Dios, Jesucristo. Y otras personas, la persona que me encargó la pintura en principio, en el disco que me había dado, había una canción que se llamaba León Galáctico, pero yo no sabía eso hasta después de que hice el león. Y le mostré la pintura y me dijo, en el disco que yo te di para que te inspiraras había una canción que se llamaba León Galáctico. Y lo de los colores que te pintura que dijiste que están. Bueno, ya que estamos en esta obra que es la más colorida, les puedo explicar esto. Aunque el color es energía medible. Daniel hizo un performance, ¿verdad? Ustedes hicieron un performance. ¿Cómo se llama la forma de medir el color? 700 namómetros. Namómetros. El color se puede medir científicamente. Y para los religiosos, especialmente para los Krishna, los hinduistas, están los chakras. Cada chakra representa una abertura de energía. Una abertura de energía, y cada abertura de energía tiene un color, y cada color representa, por ejemplo, el del corazón es el verde. Entonces, por una cuestión lógica, poética, para mí el verde representa los sentimientos, la empatía. El púrpura es el del cerebro, se relaciona con la glándula pineal y la imaginación. Los psicólogos se visten de púrpura para tratar a sus pacientes. Entonces para mí el púrpura es la imaginación. El celeste y el azul son más cerebral, está un poco más abajo entonces lo considero más con el intelecto, las ideas. El naranja es el chakra sexual. Sí, el amarillo es el del estómago. ¿Y cómo hiciste el uso del metafísico a lo dicto? Porque para los indígenas los indígenas están más conectados con la naturaleza. Y la naturaleza también es... En la naturaleza conseguimos estas connotaciones del color más directamente. Lo indígena, lo hindú, se relaciona más con lo religioso en un sentido matérico y directo con la vida, a otras religiones como la católica, que se ha ido más por lo político y el control político sobre las personas, y está un poco más desligado de la vida. Vamos por acá. Bueno, el color para mí es energía. Entonces, cuando yo estoy pintando, pienso un poco por qué esto va a ser verde, por qué esto va a ser azul, pero de un modo muy directo. No es un modo científico en el que 2 más 2 es 4, sino que es un modo poético que me sirve como inspiración para crear mis obras. De un modo muy libre, como ya dije antes. Esta obra es de 2008 y se enmarca dentro de una época que se ha depurado, pero que consistía en emplear técnicas de otros artistas para hacer una obra personal. Entonces esto es una especie de chiste o obra humorística, una especie de obra de humor gráfico. No sé si han visto las obras de Zapata, las obras de estos humoristas gráficos. La gran diferencia es la técnica, porque es pintura y se enmarca más dentro de lo que es las bellas artes o las artes plásticas. Pero es Van Gogh en Maracaibo, entonces la pintura se llama Maracaibo con turista holandés. Entonces es como un juego de cómo Van Gogh vería Maracaibo si fuera y se tomase una fotografía. Los postimpresionistas, una de las muchas cosas, aparte de su ideología filosófica, su época, el hecho de que apareciera la fotografía y por eso pintaban los objetos, los paisajes y a las personas como, no como eran, sino como ellos lo sentían, pintaban así. Otra de esas muchas cosas que los influenciaban era el ajenjo, que era una bebida que los hacía alucinar un poco. Y se supone que verían las cosas con colores un poco más intensos. Entonces quise hacer un poco como Maracaibo como Van Gogh vería Maracaibo si tomara ajenjo, o si fuera, o como lo hubiese pintado. Pero es bueno que como, claro, este tipo de actividades, perdona que te interrumpa, es un poquito más informal y libre, que si tienen alguna pregunta, si tienen alguna pregunta hasta ahora o la quieren dejar para el final. Claro, lo que pasa es que a veces puede surgir una idea con una obra
entonces quieren hacer la pregunta, pero cualquier cosa, es para que se sientan libres y no tan callados porque me dijeron que son un poquito más activos en la clase. Bueno, esta obra era un tríptico. El hecho religioso, esotérico, espiritual es importante dentro del trabajo. Entonces esa obra de allá al final, el autorretrato con pintura corporal, era un tríptico junto con esta obra y otra obra que se vendió, por lo que no está acá, que era una máscara de jade, inspirada en las máscaras de jade de los indígenas mexicanos de la época olmeca. Bueno, en realidad está inspirado en la máscara de jade de un monarca mexicano indígena. Entonces hice un autorretrato inspirado en esta máscara de jade, esta calavera y ese autorretrato. Los tres juntos representaban la vida, la muerte y el paso a la eternidad. O cómo representamos los seres humanos el paso a la eternidad a través de los ritos funerarios. Por eso esta obra sola ya representa lo que es la muerte. Aunque cuando estaban los tres juntos era los tres pasos. Siempre busco representar un poco lo espiritual, pero de un modo universal. Dime una pregunta. Sí, porque el fondo de ese color. El fondo verde. Sí. En este caso el verde no tiene tanto la connotación energética, aunque siempre está la energía, como la connotación de la grama. La grama es el hecho de que vamos a volver a la tierra. Vamos por acá. Como que eres parte de la tierra y vuelves a ser parte de... Claro, que es algo innegable. Ninguna religión puede decir que el cuerpo no va a volver a la tierra. Es algo que está a simple vista, que vamos a ir a... Nos descompondremos nuestros cuerpos. Ajá. Acá seguimos con la parte religiosa, aunque... Disculpa. Ajá. Este es un monje tártaro. También es un artesano tártaro de Tartaria. Y está en su labor artística, lo cual para mí es representación del hecho meditativo en lo artístico. Siempre cuando uno está creando, la mente está relajada, se tranquiliza. Y eso para mí es una conexión entre el ser humano y lo espiritual. Por eso en todas las religiones, para todas las religiones es tan importante lo artístico. En todas las religiones tienen las expresiones artísticas humanas, sean indígenas o de religiones como la cristiana, católica, la iglesia católica, el Vaticano. El hecho artístico, el hecho en el que el artista se relaja y trata de expresar a través de la conversión de materiales a expresión de ideas, la experiencia misma de dejar la mente en blanco y conectarse con algo más. Experiencia estética, experiencia espiritual, cosas que son casi sinónimos. Quería expresar eso acá. Fíjate, tengo una pregunta por aquí. Ajá. ¿Que cuánto dura en las pinturas? La elaboración. Depende, algunas las hago en un día, En un día. algunas las hago en un día. ¿Como cuál? ¿En esa en hora? Esta la hice unos 3 días, trabajando muchas horas diarias. Siempre me gusta trabajar en las pinturas por lo menos 5 horas diarias, 6 horas diarias. Ahora estoy haciendo ilustraciones, puesto que tardo un poco menos en las ilustraciones. Y como este año voy a tener 2 individuales. Esta, que es un poco más antológica, pero también tiene obras de este año. Y en Maracaibo, el 14 de julio, voy a tener otra exposición, para la que sí son obras todas realizadas este año. Y para relajarme estoy haciendo ahorita ilustraciones en las que si tardo un día, puedo hacer hasta 3 ilustraciones en un día. La exposición en Maracaibo es en el Cristo. ¿Qué nos podría decir de los libros artísticos que lleva realizados? Bueno, el concepto del libro de artista se refiere más a un libro que la persona físicamente puede abrir. Tengo diarios de dibujo, que considero más diario de dibujo que libro de artista. ¿Con qué frecuencia lo pintas? Los diarios de dibujo, bueno, sigo dibujando todos los días. La diferencia es que no lo hago en un diario, como antes. Cuando era estudiante, dibujaba todos los días en cuadernos de dibujo, porque cuando uno es estudiante de arte,
bien sea que uno quiera ser artista conceptual y tenga muchas ideas, está bien tener un diario y escribirlas. Si uno es artista un poco más clásico, más de figuración o de abstracción, está bien tener un diario y anotar ideas o anotar dibujos o practicar la línea de la mano, porque es muy importante para el figurativo e incluso para el conceptual, porque como artista conceptual, alguien que quiera hacer una instalación, está bien que pueda dibujarla y presentarla. Si no puede dibujarla, bueno, puede, aunque sea en Paint, hacer un collage. Pero la idea es bueno ejercitarse, porque considero que el arte es un deporte. Estoy más o menos seguro de que el arte también es una especie de deporte, en la que la práctica dará la habilidad del músculo mental o espiritual que nos ayudará a expresar ideas. Entonces la práctica diaria es importante. Que iba a preguntar, en las obras, como usted dice, que dura como 2 días, un día en la realización de cada obra, ¿usted tiene un estudio previo para realizar o simplemente es algo empírico, así que nace de usted, como fue en la del León, que usted dijo, es algo que yo sentí que debería plasmar? Bueno, a mí no me gusta mucho trabajar por encargo, pero como era una idea tan interesante la del León, voy a hablar del caso del León específicamente, me senté con la persona que quería hacer la fotografía a conversar, me mostró muchas cosas que se parecían a lo que él quería, escuchamos música juntos y después hice un boceto. Para esa obra hice un boceto con creyones de madera que le mostré a él. Para esa obra sí hice un boceto, pero para todas las demás que ven acá no hice boceto. ¿Y cuál es la diferencia de aquella obra que es un encargo con esta que es más personal? Lo que pasa es que casi siempre trabajo a partir de fotografía. Entonces, como ya tengo la fotografía, no necesito tanto el bocetear, puesto que la fotografía ya me da los parámetros compositivos y de color para la obra. Lo que intento no es copiar la fotografía, sino darla a través de los elementos plásticos, pictóricos, como la pincelada, el color y el contraste, la textura, como pueden ver acá hay mucha textura, las cosas que la fotografía no tiene y que la pintura le da. Aparte de que a partir de la fotografía empiezo a integrar otros elementos. La fotografía podía ser del monje. La fotografía original era bastante parecida, excepto por la pincelada, la textura. Este es uno de los pocos casos en los que utilizo una fotografía que en sí misma ya es una obra de arte, puesto que siempre utilizo fotografías más bien comunes tomadas con celulares para que la pintura la eleve. Si la fotografía ya ganó, por ejemplo, un WordPress Photo, es más difícil que la pintura le dé un valor. Entonces, el libro de artista, ¿de qué materiales los hacías? ¿Qué tipo de formato? Bueno, no considero que haya hecho el libro de artista. Pero hecho Como con el otro- curso de esa colección de dibujos que hemos visto en carpetas, Bueno, carpetas sí, desordenadas. son diarios de dibujos que se convierten en libros de artista porque agarro hojas de reciclaje, las anillo y las convierto en un diario de dibujo en el que dibujo todos los días. Cuando viví en Caracas, viví casi un año en Caracas, siempre dibujaba en el metro, dibujaba a la gente en el metro, dibujaba a la gente en la calle, dibujaba a la gente en los buses, dibujaba a la gente en el nuevo circo donde vivía, donde estaban los acróbatas. Tengo como 5 diarios con los acróbatas haciendo cosas. Cuando iba a las obras de teatro en Caracas, llenaba cuadernos con obras de teatro. Debo tener como 6 cuadernos diarios de dibujo, que son casi libros de artista. Lo que pasa es que el libro de artista sería así, decorar a la parte de afuera, y si mi idea fuese la de presentar el libro y que la gente lo pudiese abrir y cerrar. Pero no me gusta la idea porque tanto manosear un diario de dibujo se puede dañar. Me interesaría más cortar las páginas y enmarcarlas. Claro, son tantos dibujos que es un poco complicado, pero esperemos que con el tiempo se revaloricen y la gente los quiera adquirir y enmarcar. Esta obra la compré en una tienda que hay por acá. Bueno, en realidad la compró Anthony. En una tienda que hay por acá de cosas hindú, de Indonesia. Es una bailarina balinesa, la cual a mí se me parecía mucho a Shiva. Por lo que hice fue simplemente intervenirla para expresar el hecho de que el color es energía y las religiones son expresiones concretas o metafóricas de la energía y de lo espiritual.
Entonces quise simplemente que se expresase la energía que contenía la diosa Shiva para mí, aun cuando es una bailarina balinesa originalmente. Ajá, volviendo a lo religioso, espiritual, universal, psicotrópico. No sé si alguno ha escuchado de lo que son las tomas de ayahuasca. Sí. Bueno, tuve la oportunidad de tomar ayahuasca en Caracas, siempre inspirado por lo que es Jodorowsky, un escritor chileno que habla mucho de, o Carlos Castaneda, un escritor mexicano también, que hablan de cómo la influencia de los psicotrópicos pueden inducir a estados de conciencia acrecentados que se pueden asemejar a estados espirituales o estéticos, experiencias estéticas grandes. La ayahuasca es una medicina indígena latinoamericana, la cual es usada para tratar enfermedades mentales, para tratar problemas de depresión, para tratar esquizofrenia, para tratar problemas de drogas o simplemente para encontrarse con uno mismo y superar miedos. Las personas que toman esto tienden a experimentar sus más grandes miedos y a superarlos, y después tienden a sentirse mejor consigo mismos. Las personas en Ecuador, en Perú... Una experiencia estética tuya física, ¿no? Porque toma ayahuasca o se hace pupú o vomita. Bueno, da ganas porque limpia el estómago, el hígado, todo. O sea, da ganas de vomitar y defecar. ¿Ese cuadro representa tu experiencia Sí, con representa. ayahuasca o Representa mi experiencia con la ayahuasca. lo que Vomitaste, viste, pues? Sí, claro. Todos vomitan. Y limpia el sistema totalmente. Entonces si quise pudiésemos mostrar... definir tu lenguaje plástico, más o menos como va su lenguaje plástico. Yo lo bajo el concepto de figuración contemporánea, una figuración contemporánea muy libre. Cabe destacar el hecho de que yo tengo 26 años, ¿no? Y un artista como tal se desarrolla a los 40 años, entonces por eso ven tantas obras diferentes, porque estoy buscando desarrollarme como artista a través de la experimentación de diversas cosas, aun cuando sea una línea. Gracias. Acá podemos ver muchas obras pequeñas en las que se expresa sobre todo mi amor por la música como musa para crear. Por eso podemos ver acá a Simón Díaz de primero comiendo pabellón, Lila Morillo, que es una musa a la que le he hecho un cómic completo que pueden conseguir en internet. Podemos ver Lila Morillo joven en los años 60 y Lila Morillo actual con las cirugías plásticas. Y bueno, igual se debe cuidar mucho, se ve muy bien. Buffy Sainte-Marie, que es una cantante canadiense con la que incluso tengo comunicación por internet, a la que siempre le envío sus retratos, siempre la pinto, porque es una cantante indígena que expresa, tiene una obra muy variada, sus canciones son muy variadas, canta de amor, canta de los derechos sociales de los indígenas en América del Norte, América del Sur y en todo el mundo, canta sobre cosas esotéricas también, es una gran compositora, la recomiendo totalmente. Vemos a la pastora Buffy, como Buffy la vampiro, pero es Buffy Santa María en inglés, Saint Marie. Este cuadro que se llama Melodía, que expresa mi amor por la música, como la música es una especie de polen o de miel que a la vez toma de nosotros de cierta forma, como el colibrí. Sinead O'Connor, que es una cantante estadounidense, la de Nothing Compares to You, pop, muy conocida. Su primer disco se llama El León y la Cobra, que es también algo religioso, porque representa a Dios y al diablo. El león es Jesús y el diablo es la cobra. Entonces le quise poner sobre su cabeza esta idea religiosa de su primer disco. Técnicamente es una especie de ilustración de la idea de su primer disco. A Frida Kahlo leyendo, que es una de mis más grandes inspiraciones, una artista cuya obra también es muy autobiográfica. Aquí hay un autorretrato sobre un dinosaurio que representa para mí la imaginación, como uno busca la idea a través de la imaginación, que está representada por el pez payaso, la idea. Claro, la idea, toda obra tiene un concepto muy abierto. Cuando yo pinté el cuadro no sabía qué significaba eso, más al verlo constantemente me di cuenta de que más o menos eso es lo que he querido expresar en muchos cuadros. Los niños allá, el blanco, el negro, son dos
africanos, uno albino y el otro sin el problema del albinismo. Una obra sumamente libre en la que no quise expresar nada en concreto, simplemente me dejé llevar por los pulsiones estéticas. A la hora de tú llevar una idea a la plástica, ¿qué papel o qué elemento representa la música? Siempre estoy escuchando música y siempre es música con la que me puedo identificar ideológica y estéticamente. Por lo menos el rock psicodélico, la música indígena, la música venezolana. Últimamente escucho mucha música llanera, gaita, porque con todos estos problemas que hemos tenido en el país, he querido en vez de criticar todo el tiempo, exaltar lo bueno, que son nuestros valores culturales. ¿Este lo hiciste este año? Este lo hice en el 2011. Ah, pero no estaba tanto la escasez de harina. No. De hecho, La freí. de hecho, esta obra la hice. De hecho, esa harina pan está ahí es porque comía todo el tiempo arepa. Esta obra la hice en una época, fue un año también, en el que vivía en una especie de casa ocupa donde hacíamos teatro. Yo era el escenógrafo, tenía un amigo que era el dramaturgo, actor. Yo también actuaba un poco, hacíamos lecturas dramatizadas. Y todo lo que sentía en ese momento, todo lo que pasaba, lo expresé un poco en este cuadro. La caja de Ibiza es porque todos fumaban Ibiza, era lo más barato. Siempre había cajas de cigarros tiradas por todos lados. Siempre comíamos harina pan, se conseguía. Los otros elementos son más abstractos. El barquito. Ajá. Esta parte es importante. En ese momento, en vista de que estaba trabajando en un teatro y el trabajo teatral es colectivo, en esta pintura intervinieron otros 3 artistas. Carlos Iván Marín, que es maracucho y ha ganado muchos premios importantes. Galvanización del Ganso Soez, que en realidad se llama Diego González, pero ese es su nombre artístico, hizo El Barco. Sergio Garrido hizo un autorretrato acá que luego yo intervine bastante. Y por eso la obra es tan diversa dentro de sí misma, tiene como diferentes técnicas. Incluso esta obra la mostré en una exposición que hice dentro de ese teatro que se llamó Oraciones Pictórico-Políglotas. Pictórico porque son pinturas, oraciones porque siempre está en lo espiritual universal, y políglotas porque dentro de cada cuadro hay diferentes técnicas, o todos los cuadros están pintados con técnicas diversas. Aquí quise expresar, o aquí se quiso plasmar el trabajo colectivo dentro del teatro. Y esta obra, la cual es una de mis favoritas, se llama El artista y los músicos. En este trabajo pueden ver de nuevo al modelo que se encontraba ya de la franela de Ramones. Pueden ver de nuevo ese retratado como figura principal. Pueden ver la mantequilla, el vergatario, el muñeco con el que juegan los niños, el Bhagavad Gita, que es la Biblia hindú, una religión que me agrada mucho. Lo que se ve desde la ventana es lo que se ve desde la ventana de mi casa en Maracaibo. Otro celular, que era el que tenía en ese momento. ¿Tú retrataste en vivo? No, esto lo hice empleando aproximadamente 50 o 60 fotografías. Lo que me dio el boceto básico fue una fotografía de él sobre la cama con la hamburguesa y el jugo de los Andes y el closet atrás. Pinté esto gigante y luego empecé, con la cama también estaba, y luego empecé a agregar otros elementos. Me tomé una fotografía en esta posición para colocarme acá. Conseguí esta fotografía de un amigo que es pentalero y lo puse ahí. Como una especie de poema abierto que la gente puede interpretar, un poema visual que la gente puede interpretar a través de los símbolos y las imágenes que son como las palabras en el poema. Quise expresar la venezolaneidad, por eso también pueden ver la franela de Gilman, Escalofrío, que es un disco de metal, uno de los más importantes de Venezuela, creo que es uno de los mejores.
por su concepto de expresar la venezolanidad a través del metal. Y Zapato 3, Separación. Son dos discos que en mi vida han sido importantes, en momentos importantes los he escuchado. Antonieta Madrid se encuentra de nuevo acá, su libro Al filo de la vida, lo coloqué ahí. Es un poema abierto, entonces más para interpretar, y siento que si se los explico, como muchas obras, puede perder gracia para ustedes. Una pregunta, ¿cómo es que te viene Maracaibo? En Maracaibo yo pintaba en mi cuarto, que lo compartía con mi mamá, con el televisor al lado, ella viendo Globovisión, y tenía que pintar, porque tenía que pintar. Claro, durante el día ya no estaba tanto ahí, entonces yo pintaba más tranquilo, pero a veces durante la noche. Era un lugar bastante pequeño, incómodo. A veces, hubo un tiempo que decidí pintar en la sala, donde tenía más espacio, pero siempre pasaba la gente y me molestaba un poco. Entonces ahora estoy pintando acá en Carora, donde tengo un poco más de espacio. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer esta obra? Como 3 semanas. El proceso para esta obra y para muchas otras obras está en internet. Lo tengo en YouTube. Lo grabé el proceso. Mientras pintaba, grababa. Y se puede ver en cámara rápida con algunas canciones. De hecho, ese video se lo he pasado bastante a Gilman, a los Zapatos 3. Como pinto personajes célebres, íconos, y algunos están vivos, gracias a Dios, se los paso. Por lo menos a Lila Morillo ayer le pasé todo el cómic por Twitter. El cómic es bastante perverso. Tiene 3 temporadas ya. Y la última es en Guayú, porque ella es descendiente de Guayú. Entonces tengo varios amigos indígenas Guayú y les pedí que me tradujeran. Entonces ya, el primero fue, hablando de Lila Morillo, el primero fue a partir de una experiencia que tuvo una amiga que la conoció y Lila Morillo trató de meterla evangélica. Entonces es muy cómico. El segundo es totalmente imaginativo y es un encuentro imaginario entre Miley Cyrus con Lila Morillo. Y Miley Cyrus está drogada y Lila Morillo está tratando de convertirla al evangelio. Es muy gracioso. ¿Te gusta Miley Cyrus? No, pero es un personaje de los medios de comunicación masiva con el que tratan de lavarnos el cerebro. Entonces está bien usar esos personajes para expresar nuestros propios valores e ideas. En este caso, el de Miley Cyrus expresa valores muy nacionales. Aparece Simón Díaz, Mirla Castellano, varios personajes venezolanos. ¿Qué material utilizó en esta? Todas las pinturas son acrílicos sobre tela, aunque en este caso la tela la compré en el Castillo y es una tela que se llama loneta Sky. Aunque es un tipo de loneta Sky que tiene una textura, lo cual ayuda mucho a que la pintura se agarre bien, no se caiga. La pintura, como digamos, se solidifique. Este es uno de los cuadros más nuevos y es una gallineta, que es una especie de gallina muy rara, parece alienígena. Y me llamó la atención porque parece una obra, la gallineta en sí misma parece diseñada por Jesús Soto o Carlos Cruz-Diez. Tiene un efecto óptico muy interesante. Más la grama produce otro efecto óptico. Entonces quise expresar el hecho de que estoy viviendo aquí en Carora y siempre voy a fincas y... No tiene disculpa que te interrumpa, no tiene ningún concepto... Sí, tiene un concepto, es la expresión del hecho de que estoy viviendo acá en Carora actualmente. Como al pintar el circo expresaba el hecho de que iba a vivir en el circo. ¿Qué elementos plásticos expresan eso? Cuando hablamos de elementos plásticos nos referimos a la calidad de la pintura. Entonces, como elementos plásticos acá, la gallineta es una excusa para crear un efecto visual un poco cinético, pero a la vez muy criollo. El cinetismo lo que quería era romper con lo criollo, romper con el criollismo que existía en la literatura y en la plástica. En este caso hay, para mí, como un encuentro. Aun cuando no es tan cinético porque no obliga al espectador a moverse, sí hay una influencia. Y aquí termina la exposición, gracias por venir. Ahora viene la etapa de las preguntas. Las ventanas ya también, esas no son de su obra. No son de mis obras. Son porque acá dan clase de pintura. Y estas no son de mis obras tampoco. Acá hay otras obras de estudiantes. Entonces, bueno, esta exposición, toda esta obra
en sí es una parte tuya, es tu esencia que ha pasado en ese proceso de crecimiento en el arte. Mira muchachos, para que las preguntas sean más chéveres, No se te olvide el la profesor pregunta. René sugiere que Él es mi traductor. Ajá. Chicos, por favor, acá se van acercando. Ok, acérquense por acá. Las preguntas, recuerden que tengo una investigación y se lo dije hace rato, tienen algunas claves que yo les di, ¿sí? De lo que tienen que, digamos, indagar, averiguar. Aprovechando la exposición de Carlos Ruiz, podemos preguntar sobre eso. Vamos a tener unos 3-5 minutos máximo. Cualquier duda, pregunta, idea, comentario. ¿Sí? Haga una sillita para que se siente. Yo no recuerdo se pueden sentar. Está listo. Ajá. Comenzamos entonces. Daniela, ¿quieres comenzar? Él estaba Bueno, preguntando. Elías. Bueno, con lo que te estaba preguntando, ¿describirías toda tu obra así como el proceso de crecimiento en el arte de desarrollo plástico? ¿Puedes iniciar toda tu vida? Bueno, O una parte. no me gusta hacerla, aunque mi obra la considero autobiográfica, y no es algo que me gusta mucho decir porque parece ególatra. Toda obra de arte, en mi opinión, es autobiográfica, aun cuando el artista no quiere expresar nada de su vida. Por lo menos los cinéticos, no puedes ver una obra de Jesús Soto en la que esté casándose, no su autorretrato, casándose, teniendo hijos, pero puedes ver a través de su obra cinética la influencia de vivir en Maracaibo y ver cómo las olas del mar creaban este efecto similar al cinético, y luego ir a París y ver la obra de los abstractos. No ves su obra relatada, pero su experiencia de vida está integrada y está expresada en su obra de alguna manera. En el caso de mi trabajo, en el caso de todo trabajo de todo artista, siempre se expresa lo que piensa, lo que es, lo que cree. Cuando los renacentistas pintaban obras religiosas, muchos era porque entraban en trance y veían a Cristo siendo crucificado, según se relata. Entonces se expresa su creencia. En mi caso, considero que trato de expresar mi crecimiento o mi decrecimiento personal. Eso lo juzgará el tiempo y la persona que vea la obra. Sí, trato de expresar mi persona, mi tiempo, mi país, o simplemente lo que tenga adentro, lo que estoy pensando, que es también una parte de todo lo demás, de mi vida, de mi tiempo, de mi país, de lo que pasa. ¿Otra pregunta? Más que todo voy a centrarme en preguntarte lo siguiente. Todo artista es influenciado por los medios, en medio de tu conocimiento interno, lo que eres tú, lo que está en tu entorno. Pero me imagino que a medida que estés estudiando arte, o que estés documentándote, me imagino que hubo una influencia, hubo un cambio en ello. Por lo menos veo que tienes muchas raíces latinoamericanas, tienes mucha influencia extranjera también, pero quisiera saber, entre el arte prehispánico y todo lo que ha venido hasta acá, ¿qué es lo que te influenció y por qué? O sea, ¿Qué más me ha influenciado? Ajá, es plástico. Bueno, en principio cuando tenía 14 años, veía en TV, me empezó a gustar Marilyn Manson. Y estoy yéndome del principio. Y Marilyn Manson usa demasiados elementos simbólicos, esotéricos, religiosos, satánicos, cristianos, comerciales, pop en su obra. Se llama Marilyn por Marilyn Monroe, Manson por Charles Manson, el asesino en serie. Ahí ya había un, digamos, germen, expresión de la idea de expresar el país. Él quería expresar su país, que era Estados Unidos. Incluso cuando era más rockero y joven, quise hacer una banda que se llamara como Roxana Díaz o Simón Díaz, o Roxana Díaz y el asesino come gente de San Cristóbal. Manson es inglés. Charles Manson, el apellido Manson es inglés, pero Charles Manson es por el asesino estadounidense. Entonces quiso expresar lo más erótico y satánico de Estados Unidos. Bueno, primero. Luego, con 15, vi un documental en un canal que se llamaba Film and Art, que luego lo sacaron para meter el canal Infinito,
lamentablemente, sobre Frida Kahlo, un documental increíble que narraba su vida de un principio a fin a través de sus cuadros. Y eso me influenció y dije, ok, puedo empezar a hacer una obra a partir de mi vida y que esta obra a partir de mi vida logre expresar mi país y mi entorno y mi época, como hizo Frida Kahlo un poco. Luego descubrí la obra de Lucian Freud, que es el más grande artista. Un poco antes, descubrí la obra de Salvador Dalí y la de todos los surrealistas venezolanos, la de Héctor Poleo, la de Pedro Centeno Vallenilla, la de Ángel Peña, que es uno de los más grandes artistas figurativos venezolanos, que coincidencialmente vive a una cuadra de mi casa en Maracaibo, y siendo de Santa Bárbara del Zulia, quería expresar su vida de pueblo, su vida de Santa Bárbara, de una forma muy sincera, porque es de ahí, su vida venezolana. Luego la de Lucian Freud, cuyo eje principal es expresar la psicología de sus personajes a través de una gran textura, luces, color y realismo. Luego descubrí la obra de... Los cinéticos también me llamaron mucho la atención por un tiempo. La obra de los artistas psicodélicos de los 60 y los músicos que querían expresar estados acrecentados de conciencia y el efecto de las drogas también a través de su música y la pintura. También está la influencia de los artistas populares venezolanos, porque creen con una gran libertad. También está la influencia de los artistas clásicos del siglo XIX, sobre todo los simbolistas. Los simbolistas son unos pintores de finales del siglo XIX, que venían de la academia figurativa de los renacentistas y de los barrocos, pero que por el descubrimiento de la fotografía y los movimientos esotéricos como los rosacruzanos empezaron a pintar con mucha libertad. Entonces dentro de su obra hay una gran libertad sin perder la academia, cosa de la que el arte se quiso delastrar totalmente con el